Bienvenidos. Continuamos con la predicación expositiva del libro de Juan. El pastor Juan Danilo Cruz nos da esta gran enseñanza titulada ¿Tu vida pondrás por mí? Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Bueno, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 que estamos estudiando. Lo vamos a terminar en esta mañana. Juan, capítulo 13. Vamos a estar viendo este interesante texto que Juan, precisamente el Evangelio de Juan, y los otros 4 nos lo relata sobre la predicción de la negación de Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro esa misma noche en que Pedro le iba a negar, Jesús le dijo que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Entonces vamos a ver este texto que tiene, a veces lo leemos y decimos, wow, ese Pedro sí metió la pata y sigue metiendo la pata en todo tiempo. Pero vamos a ver que hay algo bueno en esta historia del carácter de Pedro. Amén. ¿Listo? Vamos a leer desde el versículo 31 para entrar en contexto de los 2 últimos versículos que vamos a estar leyendo. Dice así. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Versículo 36 dice así. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En este capítulo 13 encontramos nosotros como un sándwich. ¿Cuál es ese sándwich que encontramos ahí? Los primeros versículos nos habla acerca de que Judas le iba a traicionar, ¿cierto? Y en los últimos versículos encontramos de que Pedro le iba a negar esa misma noche. Eran 2 fuertes golpes contra Jesús, pero en medio de eso encontramos que el nuevo mandamiento que Jesucristo da a sus discípulos. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento que Jesucristo da a sus discípulos? Que se amen los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es el nuevo mandamiento que le está dando Jesús a sus discípulos. Pero fíjense muy bien en dónde está citado. En medio de la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí citado en medio de esos 2 pasajes, de esas 2 historias? Porque a pesar de la negación y a pesar de la traición, a pesar de todo lo que pudo haber recibido, el Señor Jesucristo, prevalece el amor. Prevalece el amor. Y hace 8 días estuvimos viendo que la base de nuestro testimonio, ¿qué es, hermanos? El amor. El mundo no nos conocerá por si tenemos buena doctrina o mala doctrina. El mundo no nos conocerá por si tenemos un salón muy bonito, o unas buenas luces o unas buenas sillas. El mundo no nos conocerá por eso. El mundo notará una diferencia cuando realmente en la iglesia nos amemos unos a otros como Cristo
nos ha amado. Amén. Esa es la diferencia que llamará la atención de aquellas personas que no han conocido el Evangelio. Porque, hermanos, el amor es la base de nuestro testimonio. Y eso es lo que vamos a terminar viendo al final, cómo ese amor de Jesús hacia Pedro le restauró. Pero vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar y a poner esta enseñanza en manos de Dios. ¿Listo? Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias también por testimonio, por la vida de estos hombres que tú usaste, de estos 12 apóstoles que dieron su vida por causa de ti, Señor. Con muchos errores, con muchos pecados, con muchas cosas en su vida que necesitaban ir cambiando, ir dejando atrás. Pero tuviste y tú los usaste, Señor, para tu gloria. Y ellos dieron tu vida por ti. Que en esta mañana podamos ser retados, Señor. Que en esta mañana podamos salir de ese status quo, de esa vida normal del cristianismo, y que vivamos una vida con todo nuestro ser, con todo lo que somos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser retados esta mañana por medio de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como vimos ahí en el versículo 33, Jesús les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Después dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas palabras para Pedro quedaron retumbando en su mente. Después de estos versículos, él da el nuevo mandamiento, pero Pedro se enfocó en que su maestro iba a ir. Se iba a ir, y donde él se iba a ir, Pedro no le podía seguir. Y Pedro dice: ¿cómo? ¿No puedo seguirte? ¿No puedo ir tras de ti? Y vamos a ver qué fue lo que pasó más adelante. Ahí a Pedro le llama principalmente la atención que su maestro se iba a ir y que ellos no podrían seguirle. Ahí en Juan 13:36 le dijo: Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús ya vez tras vez había dicho en Juan capítulo 8 que él se iba a ir y que no le podían seguir. Pero notemos la diferencia en lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8 y en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 8 él dice que él se iba a ir y que no le podrían seguir. ¿Por qué? Porque estaban muertos en sus pecados. Pero aquí en Juan capítulo 13, ¿qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Que no le pueden seguir, pero le seguirán después. Para la gente perdida, para la gente que no conoce a Cristo, para la gente que está sin Él, no pueden seguirle a Él. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero para los suyos dice que todavía no podemos ir a donde está Él, pero va a venir un tiempo en donde estaremos con Él por la eternidad. Amén. Jesús a dónde iba, que no le podían seguir. Él iba al cielo, pero ¿cómo era ese camino? A través de la cruz. Él necesitaba morir el día siguiente para darle salvación a las personas y que los que le siguieran los que creyeran en Jesucristo pudieran seguirle. Pero hasta que Jesucristo no fuese crucificado en la cruz y su sangre expiatoria no fuese derramada sobre el madero, no podían seguirle a donde Él iba. ¿A dónde Él iba? Al cielo, al Padre. Pero entonces Él les da la esperanza: ustedes no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. ¿Cuál de los dos grupos estás? ¿Estás en el grupo de los que no podrán seguirle ahora, no podrán seguirle después?
o estás en el grupo de los que sí le seguirán después a Jesús? ¿Cuál de los dos estás? En el versículo 37 le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Dice Pedro, no. Jesús le había dicho: tú no me puedes seguir, pero me seguirás después. Pero Pedro ahí arrebatado: Señor, pero ¿por qué ahora? Ahora no. ¿Por qué ahora no puedo ir contigo? Y ahí dice: mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Pedro no entendía lo que decía el Señor Jesucristo. No entendía, a pesar de que muchas veces le había dicho cuál era el camino de cruz que Jesucristo debía recorrer, pero él no entendía. Pero Pedro estaba mentalmente dispuesto a poner su vida en dedicación a su Señor. Él estaba completamente decidido a poner su vida en dedicación a Jesucristo. Y ahí vemos algo bueno, hermanos. Vemos una ambición honorable. Vemos una ambición honorable. ¿Cómo así una ambición? Luego, esa palabra no es mala. Pues hermanos, hay una ambición que es mala y una ambición que es honorable. ¿Cuál es esa ambición honorable que nosotros vemos en la palabra de Dios? Es seguirle a Jesucristo. ¿Qué es una ambición? ¿Qué es una ambición? Un deseo intenso por tener algo. Y muchas veces se usa esa palabra para decir que una persona tiene ambición por el dinero y tiene un deseo intenso por conseguir dinero. Pero aquí vemos una ambición por Pedro de seguir a Jesucristo, a pesar de que eso le llevase a la muerte. Era una ambición honorable. Y como primer punto vamos a ver eso, una ambición honorable. Ya Pedro había dejado todo atrás y había hecho su decisión por Cristo. Voy con Cristo hasta la muerte. Ya vamos a ver más adelante cuál fue el problema, el por qué Pedro le negó. Pero él ya en su mente, hermanos, en su mente ya había hecho una decisión de seguir a Cristo. Ya estaba decidido. Es como cuando a veces nosotros nos paramos a las 6 de la mañana y decidimos ir al gimnasio, ¿cierto? Y estamos ahí y ponemos una meta, decimos 100 flexiones de pecho, 50 sentadillas y vamos ahí con toda ya a romper en el gimnasio y realmente alcanzamos a la mitad, ¿sí? Pero había en Pedro un buen deseo, ¿sí? Vamos a ver por qué más adelante cayó. Ahí en Mateo capítulo 4, del 18 al 20, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Estaba ahí Pedro junto con su hermano Andrés, y pasa Jesús y los ve ahí tal vez trabajando con sus redes, ahí organizando. Ellos eran pescadores, hombres comunes y corrientes, listos tal vez para subirse en la barca, ir hacia el fondo y tirar las redes. Y Jesucristo les hace un llamado: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? En el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Eso fue imaginémonos por un momento, hermanos, dejar todo el trabajo, dejar todo su sustento, dejar todo lo que ellos estaban haciendo ahí, dejar la herencia que posiblemente sus padres, los padres de Pedro, le heredaron o le iban a heredar. Dejar ahí absolutamente todo y seguirle. Hermanos, eso es una ambición honorable. Una ambición
honorable. Y más adelante en Mateo capítulo 19, cuando Jesús está hablando con el joven rico y el joven rico le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dice, le da las instrucciones y él se va triste porque no quería dejar atrás todo lo que él tenía. Y Pedro todos los apóstoles, todas las personas quedaron sorprendidas y dijeron, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Y después Pedro dice, Señor, todo lo hemos dejado por ti. Ahí en Mateo capítulo 19, versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Una ambición honorable. No es, hermanos, no es seguir al Señor para esperar yo que puedo recibir de Él. Es seguirle a Él porque Él nos da la vida eterna. Amén. Él nos da la vida eterna. Ahí a veces nosotros pensamos en Pedro y quizá le juzgamos muy rápidamente, ¿cierto? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué negaste al Señor? Quizás él estaba en un momento de presión. No saben, ahorita más adelante vamos a ver cuál fue el problema. Pero saben, hermanos, hoy muchos cristianos ni siquiera están dispuestos a sacrificar su tiempo, ni su dinero, ni su comodidad, ni nada por el Señor. Pedro tenía esa ambición honorable de dar su vida por su maestro. Pero hoy muchos cristianos quieren vivir en el status quo. ¿Sí entienden eso? Vivir en el común denominador del cristianismo. ¿Cuál es el común denominador del cristianismo? Venir los domingos a la iglesia, pasar un buen tiempo, saludar a los hermanos, vivir una vida normal en el transcurso de la semana. Y no tienen una ambición para el Señor, no tienen un deseo intenso de servirle, no tienen un deseo intenso de entregarle la vida al Señor. Por lo menos Pedro sí tenía una ambición honorable. Falló como vamos a ver más adelante, pero tenía un deseo de dar su vida por el Señor. Hoy inclusive, hermanos, mucho menos están dispuestos a poner su vida por quien ya dio la vida por nosotros. Y muchos cristianos no logran nada en el sentido de alcanzar a una persona para Cristo, de servirle, porque no tienen planes para vivir para el Señor. Quizás todos tenemos ahorita planes de qué vamos a hacer en 10 años, en 15 años. Yo te pregunto, ¿ahí está Jesucristo en tus planes? Sí, Él es el centro de nuestras vidas y vamos a vivir para Él, pero mi plan es trabajar duro para tener una hermosa casa, para poder al final de mi vida coleccionar mis conchas y vivir una vida tranquila. Pero ahí está el Señor, sí, en el centro. Hermanos, muchos vivimos así.
muchos vivimos así, en el status quo del cristianismo. Y no tenemos una ambición para el Señor. Todos, hermanos, todos como cristianos debemos tener una ambición honorable para el Señor, una ambición honorable para el Señor. Ahí en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 28 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesucristo lo dejó muy en claro, hermanos. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nuestra ambición debe ser ir hasta la muerte por nuestro Señor. Amén. Amén. La historia secular cuenta cómo murieron los apóstoles: Andrés crucificado, Bartolomé torturado y después crucificado, Jacobo hijo de Alfeo apedreado hasta morir, Jacobo hijo de Zebedeo decapitado, Juan exiliado por causa de su fe y murió de edad avanzada, Judas, no el Iscariote, apedreado hasta morir, Mateo fue herido con lanzas hasta morir, Pedro, al que estamos hablando, que negó al Señor, murió crucificado. ¿Cómo murió crucificado? Él en su muerte dijo: no quiero que me crucifiquen como crucificaron a mi Señor, sino pónganme boca abajo. Felipe crucificado, Simón crucificado, Tomás fue herido por las lanzas hasta morir, y Pablo decapitado. Todos ellos murieron y fueron torturados por causa de su fe. Fueron hasta la muerte con su Señor, por seguir a su Señor. Y me dirán: no, pero hermano Juan, esos son los apóstoles, nosotros no somos apóstoles. Pero hermanos, somos hijos de Dios, y el mandamiento no es para los apóstoles, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hay que seguirle cada día tomando nuestra cruz. Amén. En Juan no, sino un testimonio de un pastor, yo creo que ya lo he leído acá, pero quiero volverlo a leer, que se llama John Patton. Dice: es poco conocido entre los cristianos de hoy. Trabajó durante 10 años como pastor en una creciente iglesia de Escocia. Pero Dios comenzó a poner una carga en su corazón por las Nuevas Hébridas, un grupo de islas en el Pacífico llenas de pueblos caníbales sin conocimiento alguno del Evangelio. Puso su corazón en una isla en particular. 20 años antes, 2 misioneros fueron a esa isla, los mataron y se los comieron. Entonces, como es de suponer, muchos trataron de disuadir a Patton de la simple idea de seguir los pasos de esos misioneros. Patton escribió: entre los muchos que procuraban disuadirme, había un querido anciano cristiano cuyo argumento culminante siempre era: los caníbales te comerán. John Patton le respondió a este hombre: Mr. Dixon, usted está entrado en años ahora, y las probabilidades que tiene es que pronto vaya a ser en la tumba y allí se lo comerán los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir honrando al Señor Jesús,
No me importará si me comen los caníbales o los gusanos, y en el gran día mi cuerpo resucitado se levantará tan bello como el suyo, a semejanza de nuestro Creador, de nuestro Redentor resucitado. El anciano salió de la habitación mientras exclamaba: después de eso no tengo nada más que decir. A los 33 años, John Paton viajó a las Nuevas Hébridas con su esposa. El viaje no fue fácil y su esposa y su recién nacido murieron a los pocos meses de haber llegado, y se encontró solo cavando las tumbas con sus propias manos. Enfrentó una amenaza tras otra, pero en los años siguientes, innumerables caníbales en todas las Nuevas Hébridas llegaron a conocer la paz de Cristo, y la iglesia en Australia, Escocia y el mundo occidental se vio desafiada a levantarse y a dar a conocer el evangelio entre los pueblos que son más difíciles de alcanzar. No solamente, hermanos, los apóstoles, no solamente aquellos hombres que caminaron con Jesús han muerto por causa de la fe. Hay muchos hombres que a veces ni conocemos sus nombres, que han dado su vida por causa del evangelio. Han dado toda su vida, su familia, por causa del evangelio. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy por el Señor? ¿Pondrás tu vida por Cristo? ¿Pondrás tu vida por Cristo? Jesús, en el versículo 38, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Jesús es omnisciente y él conocía que Pedro antes de las 3, 4 de la mañana estaría negando al Señor Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro le negó? Porque él no estaba preparado para morir por Cristo, y tampoco era el tiempo para hacerlo. No era el plan de Dios no era el plan de Cristo que Pedro muriera esa noche. Pero Pedro, todo valiente, dice, repetidas veces dice: no te negaré. No te negaré, Señor Jesús. En Lucas capítulo 22, del 22-31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le está advirtiendo a Pedro. Y en el versículo 33 vuelve el Señor y le dice, y el Señor y le dijo: Señor, Pedro le dice al Señor, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo hasta la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces que me conoces. Él decía a su Señor: no te negaré, Señor, no te negaré. Estoy dispuesto a ir aún inclusive hasta la cárcel por causa tuya. Pero y Señor Jesús le dice: hoy 3 veces me negarás. También inclusive estaba diciendo Pedro muy seguramente, muy seguro de sí mismo: Señor, yo soy más valiente que mis compañeros. Ahí en Marcos capítulo 14, del 26 al 29 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Ahí está Pedro,
saliendo adelante, mostrándose valiente, mostrándose decidido y tratando de ser el líder de los demás discípulos. Inclusive, hermanos, con la actitud de Pedro le está diciendo al Señor Jesús: yo sé más que tú. Señor, Jesús le dice: Pedro, tú me negarás. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto a ir a la cárcel si es necesario. Dando a entender que Pedro sabía más que el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué falló Pedro, hermanos? ¿Por qué falló Pedro? ¿Por qué falló Pedro? Por la autosuficiencia. Él se creía autosuficiente. ¿Qué es autosuficiente? Capaz en sí mismo de lograr todo lo que se proponía. Esa fue la razón, hermanos. Él se creía autosuficiente. Y como segundo punto, la autosuficiencia engañosa. ¿Y qué es la autosuficiencia? Es planificar sin contar con Dios. Eso lo vemos ahí en Santiago, capítulo 4, del 13 al 17. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Muchos de nosotros, hermanos, somos así en nuestras vidas. Hacemos planes, hacemos ideas en nuestra cabeza sin contar con la voluntad de Dios, sin contar con el plan de Dios. Y eso es autosuficiencia, es creernos suficientes en nosotros mismos. La autosuficiencia también es no reconocer la incertidumbre de la vida. Muchas veces tenemos planes de jubilación, pero no sabemos si vamos a llegar hasta allá. Amén. Yo espero, sí, pero no sabemos. ¿Qué dice ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 14? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida, hermanos. Pasajera, como la nieblina. A veces a las 5:30, 6 de la mañana está la nieblina ahí en el balcón y entro, me baño, salgo y ya no está. Así es nuestra vida. Un poquito de tiempo en este mundo y pasamos. Y a veces nos creemos que vamos a durar hasta 80, 90 años, 100 años y tenemos planes. Y muchos dicen: Señor, yo te serviré a los 64 años, ya cuando esté pensionado y ya tenga mi casita y todo lo demás. Pero eso es vivir autosuficiente. Vivir pensando en que vamos a vivir hasta ese tiempo. Y si no se llegan los 64 años, ¿no serviste al Señor? La vida es incierta, hermanos. No podemos saber lo que nos depara el futuro. No podemos saber cuándo, cómo y dónde moriremos. Solo sabemos que en cualquier momento podremos morir. La autosuficiencia también es presumir y ser arrogante. Ahí dice en el versículo 16 de Santiago 4:16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué estaba haciendo Pedro con sus discípulos, con sus consiervos? Jactándose, ¿cierto? Diciendo: bueno, pues yo sí lo haré, quizás ellos se vayan, pero yo sí lo haré. La autosuficiencia es presumir y ser arrogante, es decir, yo sí puedo, yo sí soy capaz, yo sí, quizás ellos no, pero yo sí. Eso es la arrogancia. Y la autosuficiencia es pecado. En el versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Hermanos, no debemos confiar en nosotros mismos ni en nuestra prudencia, sino en Dios. Amén. No confiemos en nosotros mismos. No confiemos en lo mucho que somos capaces. No confiemos en lo mucho que sabemos, porque podemos estar inclusive equivocados. Confiemos en lo que Dios dice en su palabra y confiemos en Dios. Amén. Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Un evangelista grandemente usado por Dios le preguntaron lo siguiente: si se creía capaz de morir por Jesús. Se llama D.L. Moody, un evangelista muy usado por Dios. Le hicieron esa pregunta: ¿serías capaz de morir por tu Señor? ¿Saben cómo respondió él? Él contestó: no. Dice ahí: pues no me ha pedido morir por él, pero si me lo pide, sé que me dará la gracia para ser capaz de morir por él. Si notamos la diferencia, Pedro diciendo: yo iré, Señor, cuando nuestra actitud debe ser: si el Señor quiere, el Señor pondrá en mí y me dará las herramientas para hacer esto o aquello, inclusive morir por Él. La historia del misionero, la historia de aquel misionero, el Señor fue el que empezó a inquietarlo en su corazón de ir a esas islas a predicar, inclusive si su vida corría en riesgo y la vida de su familia. Y el Señor fue el quien le dio la gracia especial para llevar esa misión y le dio la capacidad para hacer todo eso que él hizo allá. Pero fue el Señor, no fue su autosuficiencia ni su arrogancia. Amén, hermanos. Que vivamos una vida realmente entregada al Señor, confiando en el Señor, viviendo para el Señor, pero según sus fuerzas, no las nuestras. Amén. Hermanos, cada meta que logramos es por gracia de Dios, es quien nos capacita para llevarlo a cabo. Ahí en 2 Corintios 3, del 4 al 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Que ese sea, hermanos, nuestro sentir, nuestra mentalidad, no creernos competentes, no creernos autosuficientes en nosotros mismos, sino depender de Dios. Dios es quien nos capacita. Amén, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió más adelante con Pedro, ya para terminar? En Lucas capítulo 22, del 54 al 61 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Fue cuando arrestaron a Jesús. Vino Judas con los alguaciles, se llevaron a Jesús y vemos qué hizo Pedro en el versículo 54, nuevamente lo leo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle, se sentó al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Empezaron a ver que Pedro estaba ahí encubierto, le empezaron a descubrir. ¿Qué pasó con Pedro en el versículo 57? Pero él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre,
no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, en pocas horas, después de jurar lealtad al Señor Jesús, se cumplió la palabra que Jesús había dicho y le negó. No lo negó una sola vez, lo negó 3 veces seguidas. No fue un accidente que Pedro le negara al Señor. Y él se dio cuenta de lo que había hecho y por eso salió y lloró amargamente aquella noche. Inclusive él se apartó, él volvió a la pesca. Ahí vemos en Juan capítulo 21 que él estaba intentando echar nuevamente las redes al mar, porque él en su corazón estaba dolido porque le había fallado al Señor, porque le había negado. Él pensó que para él ya no había restauración. Él pensó que para él ya no había otra oportunidad. Él pensó que ya hasta ahí había llegado todo. Por eso se fue. Por eso se fue a echar las redes. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Ahí en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera vez, segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí ¿qué hizo Pedro? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Al principio, no, yo voy a seguirte hasta la muerte, así tú me digas que te voy a negar. Pero ya la tercera vez, Pedro entendió y dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tú sabes que te amo, respondió Pedro, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús le dijo a Pedro: si quieres, yo te restauro. Si quieres, puedes volver. Pero requieren 2 cosas muy importantes. Ámame. ¿Me amas? Ámame. Y el último que le dijo: sígueme. Requería solamente 2 cosas: amarle y seguirle. Señor Jesús no fue con reproches. Señor Jesús no fue: oye Pedro, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Estás mal? El Señor fue, le extendió gracia a Pedro y lo restauró. Lo restauró preguntándole: ¿me amas, Pedro? Hermanos, a veces queremos juzgar, a veces queremos ser más duros que Cristo. A veces queremos tener un más alto concepto de lo que es la santidad, de lo que es seguir a Jesús. Cuando Jesús, a pesar de todos los errores de estos hombres,
a pesar de todas las fallas de estos hombres, les siguió, les perdonó y los buscó una y otra vez. Ahí estaba Felipe, el que dijo, bueno, hasta que yo no vea y meta mis dedos. Tomás, eso. Yo porque dije Felipe. Esto. Sí, ahí estaba Ahí estaba bueno, todos los 12, con todos sus errores, con todas sus falencias. Mateo, aquel cobrador de impuestos, ¿no? Que quería sacar el dinero del pueblo y lo buscó, lo perdonó, lo restauró y empezó a caminar con él. Hermanos, veamos el amor restaurador de nuestro Señor. Y es posible, hermanos, que en esta noche, en este día, tú también muy probablemente le hayas fallado a Cristo. Y Dios es omnisciente y a Él no le sorprenden los fracasos nuestros. Él ya sabía, Él ya sabe y sabrá todos los fracasos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro peregrinaje. Y puede que ahora en estos momentos, tú con lágrimas amargas, en estos momentos estés queriendo que Cristo te restaure. Y gracias a Dios, Él está dispuesto a hacer una pronta restauración contigo. Así como lo hizo con Pedro, fue y lo buscó. Así está haciendo con cada uno de aquellos que quizás están viviendo en amargura porque le han fallado al Señor. Busca al Señor, Él te está buscando. Ábrele la puerta. Estés en paz con Él. Ponte en paz con Él. Él quiere restaurarte. Ahí en Lucas 22:32, ya un texto que leímos, dice así: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, debemos hallar consolación en el hecho de que Jesús sabe cuándo le vamos a fallar, pero Él ha orado por nosotros. Amén. Jesús, ¿qué estaba haciendo antes de que Pedro le negara? Orando porque Pedro no se apartara. Y Él ora, Jesús ora por nosotros. Él intercede en los cielos y nos limpia de todo pecado. Amén. Si estamos disgustados, si estamos en enemistad o airados contra Dios o tristes porque hemos fallado, Él está esperando ahí para una pronta restauración. Hermanos, como conclusión, ¿cuál es tu mayor ambición para el Señor? ¿Cuáles son tus planes para el Señor? ¿Qué quieres hacer para Él? ¿Has contemplado últimamente que Jesús oró por ti? Eso me trae paz, hermanos. ¿Saben? Yo a veces quisiera, como Pedro, salir, dejar todo atrás, pero el Señor, fijando los ojos en Él y viendo estas verdades, el Señor me anima, el Señor me trae paz, me trae gozo, me reconforta y me dice adelante. No soy perfecto, yo he metido la pata quizás con muchos de ustedes, sí, pero el Señor es paciente y seguimos adelante, amén. Pon tu mirada en Cristo y anímate. Él todavía no ha terminado contigo. Él todavía está conformándote a su imagen. Él todavía tiene un propósito para ti. Ámale, síguele y sé restaurado hoy mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese precioso ejemplo de discipulado, ese precioso ejemplo de amor incondicional,
de ese amor que amó hasta el fin, de ese amor que no amó condicionalmente y que sigue al día de hoy extendiéndose a todo el mundo, que sigue hoy extendiéndose hacia nosotros. Ese amor que a pesar de caer, a pesar de resbalar, aunque no sea lo que queremos, tú nos sigues amando y buscas una restauración pronta con nosotros. Ayúdanos como iglesia a fijar los ojos ahora en la cruz, a ver ese sacrificio perfecto de justicia y amor en la cruz, y a caminar en santidad, apartándonos del pecado, apartándonos de la contaminación de este mundo y viviendo una vida entregada a ti, haciendo tu voluntad, recibiendo de tu gracia para dar gracia a los demás. Y Señor, que no perdamos tampoco de vista tu regreso. Que no perdamos de vista ese día en que tú toques trompetas y nos llames para morar contigo por la eternidad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar a cuentas contigo ahora mismo. Te has prometido que vuelves y volverás. No sabemos cuándo exactamente, pero sabemos que tú aparecerás ahí para llevarnos a estar contigo en esa morada celestial que estás preparando ahora, que has prometido que fuiste a prepararnos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos siempre a depender en ti y no a depender en nuestras fuerzas, Señor. Cuán débiles somos, cuán insignificantes somos delante de ti. Pero tu gracia, tu evangelio, nos da un propósito en esta vida. Que podamos vivir enfocados en ese propósito y no viviendo para nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @iglesiaagapebga y página web www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 p.m. Sábados, reunión de jóvenes, 6 p.m. Y domingos, 9 y 11 a.m. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.